Buenos días. Vamos a iniciar la unidad 6 de rectas y planos, comenzando por la primera parte de rectas. Primero vamos a la definición de rectas. La definición más formal es lugar geométrico de todos los puntos, tales que, pasando por uno de coordenadas conocidas, se encuentran sobre la misma dirección, dada por un vector también conocido. Entonces, vamos a ver la representación gráfica. Tenemos un eje coordenado, la gráfica de la recta R, un punto conocido P1, X1, Y1, y el vector de dirección, que en este caso es llamado A. Entonces, podemos decir que la recta es una sucesión infinita de puntos que cumplen con dos condiciones, ¿sí? Pasan por un punto conocido y tienen la dirección de un vector conocido. El problema está ahora en encontrar una ecuación matemática que represente estos infinitos puntos de este lugar geométrico. La primera ecuación que conoceremos es la ecuación vectorial paramétrica de la recta. Para ello vamos a necesitar un punto genérico de coordenadas x, y. Y entonces vamos a trazar los siguientes vectores. Desde el origen de coordenadas hacia el punto conocido P1 tenemos el vector OP1. Desde el origen de coordenadas hacia el punto genérico el vector OP. Y entre el punto conocido y el punto genérico, el vector P1P. Como vieron en la secundaria o en el curso introductorio, es fácil observar que por el método del polígono, OP es igual a la sumatoria de los vectores OP1 más P1P. Así obtenemos la primera igualdad. Luego, es fácil observar también que el vector P1P es igual, en dirección, es igual al vector A, por definición, ¿sí? Entonces, tienen la misma dirección, pero podrían tener diferente longitud y sentido. ¿Qué operación estudiamos en la unidad 2 de vectores? Que podríamos aplicar a un vector que me podría cambiar la longitud, es decir, el módulo y el sentido, pero no la dirección. El producto por un escalar. Por lo tanto, el vector P1P es igual a el vector A multiplicado escalarmente por lambda. Entonces podemos reemplazar aquí en la ecuación P1P por lambda por A. Luego, si consideramos las componentes de estos vectores, sabiendo que el componente de un vector es punto coordenada de punto final menos inicial, entonces tenemos que OP va a ser punto final xy, inicial 0, 0, OP1, punto final, punto 1, x1, y1, e inicial 0, 0. Por lo tanto, nos queda que la ecuación vectorial paramétrica de la recta nos dice que los puntos x, y, de todos los puntos, de los infinitos puntos de la recta x, y, son igual a las coordenadas del punto conocido x1 y 1 más lambda por los componentes del vector dirección, que también debe ser conocido. Bien, sabemos que lambda varía de menos infinito a infinito. Bien, existen otras ecuaciones que representan a la línea recta. Tenemos, por ejemplo, la ecuación cartesiana paramétrica, que se obtiene de la ecuación anterior igualando los componentes homólogos. También la ecuación simétrica, que se obtiene despejando lambda de la ecuación 1 y 2, e igualando, entonces obtenemos la forma simétrica de la recta. Estas tres ecuaciones que partimos de la ecuación vectorial paramétrica, partimos del desarrollo desde la recta en R2. Sin embargo, las tres ecuaciones pueden adaptarse a rectas en R3. Las que vienen a continuación solo sirven para R2. Por ejemplo, la ecuación explícita. Tomamos la ecuación simétrica de R en R2, ¿sí? Y
hacemos algunos pases aritméticos para despejar y. Aquí tenemos ya despejada y vemos que x tiene un coeficiente que es la componente de y de a, la componente y de a sobre la componente x de a. A sabemos que es un vector conocido, entonces este coeficiente sería conocido y lo llamamos m pendiente, es la pendiente de la recta en R2. ¿Sí? Por otra parte, vemos que en esta otra parte de la ecuación también nos queda todos un conjunto de valores conocidos. Ahí a x son conocidos, x1 y 2 y 1 es conocido. Por lo tanto, todos estos este conjunto se lo denomina B, y B es la ordenada del origen. Entonces, nos queda finalmente la ecuación explícita, que es I igual a mx más B. Ustedes habrán visto en el secundario que así podemos graficar rápidamente una ecuación en el plano, conociendo su pendiente, conociendo su ordenada de origen, que es el corte con el eje de las ordenadas, con el eje Y. Bien, luego si despejamos todos los elementos para hacia la izquierda de la igualdad, igualando a 0, obtenemos lo que se llama la ecuación implícita de la recta en R2, ¿sí? En donde multiplicamos ambos miembros por B larga, vamos a ver por qué más adelante, y entonces tenemos que el coeficiente de X lo denominamos A, el coeficiente de la variable Y lo denominamos es B, y el término independiente que nos queda aquí lo denominamos C. Por lo tanto, aquí tenemos la ecuación implícita que también posiblemente hayan utilizado en múltiples ocasiones en la secundaria y en el curso de ingreso. Bien, continuamos. Faltaría la ecuación segmentaria que también se utiliza para la recta en R2. En este caso tomamos la ecuación implícita y dividimos cada término por menos C. Luego hacemos este cambio aritmético, sabemos que A sobre menos C es igual a, por X, es igual a X sobre menos C sobre A, e igualmente con los demás términos, ¿sí? Sabemos que B sobre menos C por I es igual a I sobre menos C sobre B. Y C sobre menos C es menos 1, que vamos hacia el otro miembro de la igualdad. Ahora bien, los denominadores de esta ecuación, menos C sobre A se denomina A minúscula y menos C sobre B, B minúscula, y resulta que estos son los cortes con los ejes X, con los ejes coordenados. A es el corte con el eje X, B es el corte con el eje Y. Vamos a demostrarlo en un segundo. Sabemos que si buscamos el corte con el eje X de la ecuación implícita, entonces anulamos, hacemos Y igual a 0, se anula el término de Y y nos queda así, de esta manera. Y podemos despejar X cuando Y vale 0. Cuando Y vale 0, X nos queda igual a menos C sobre A. Esto le llamamos A minúscula, y entonces el punto M, que es el corte con el eje X, es de coordenadas a 0. El contrario, el corte con el eje Y, es cuando en el punto donde X es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación implícita se anula la parte de X, el término de X, por lo tanto nos queda que BY más C es igual a 0, despejamos Y, y nos queda que el corte está en menos C sobre B igual a B, ¿sí? El corte está en el punto R, 0B. Es así como llamamos a minúscula, abscisa al origen, corte con el eje X, y B es la ordenada al origen, que como saben es el corte con el eje Y. Bien, esta también es una ecuación que se utiliza en R2, mientras que, como dije anteriormente, la ecuación vectorial paramétrica, la ecuación cartesiana paramétrica y la forma simétrica son ecuaciones que se pueden adaptar para usarlas en R3. Sumándoles o agregando una componente más, la componente en Z. Entonces tenemos que agregando en la Z1 y AZ, tanto en la
punto conocido agregando la coordenada z y en las componentes del vector conocido agregando la componente z, adaptamos estas tres ecuaciones a R3. Las otras son solo para R2. Forma normal de la ecuación de la línea recta. Esta ecuación le sirve solamente para R2 y es una ecuación en donde finalmente lo que vamos a hacer es obtener una forma matemática en donde podemos definir a la recta utilizando un ángulo omega y una distancia p. ¿Sí? El ángulo omega es el ángulo que hay entre el semieje positivo de las x hasta un vector normal a la recta buscada, y p es la distancia, es una distancia que es del origen de coordenadas hacia la recta, en forma radial. ¿Sí? Bueno, esta es la ecuación a la que queremos llegar. ¿Cómo llegamos a esa ecuación? Bueno, primero tenemos que considerar, bueno, esta recta R, que está en azul, y un vector normal a la recta, en este caso, que está en rojo. Este vector lo llamamos n, igual que tiene componentes a y b mayúsculas, ¿sí? Necesitamos para este desarrollo también un punto conocido y un punto genérico. Entonces podemos formar el vector P1P. Bien, por construcción de esta gráfica, como acabamos de decir, el vector P1P que está contenido en la recta va a ser perpendicular al vector n por construcción, ¿sí? Ya que dijimos que n iba a ser normal, es decir, perpendicular a la recta. Por lo tanto, si dos vectores son perpendiculares, sabemos que el producto escalar es igual a 0. Planteado esta primera ecuación, lo que hacemos es buscar las componentes de ambos vectores. Sabemos que n es a y b, y de P1P va a ser, bueno, final menos inicial, x menos x1 y menos y1. Luego hacemos el producto escalar, que es el producto de los componentes homólogas, la suma del producto de los componentes homólogas. Y entonces, una vez hecho esto, agrupamos por un lado lo que es, aplicamos distributiva, y agrupamos AX y BI, donde sabemos que X e Y son las variables y A y B sería conocido. Y por otro lado tenemos AX1, BI1, donde son todos valores conocidos. Por lo tanto, todo esto que está dentro de este paréntesis representa un escalar. Bien. Por otra parte, vamos a la trigonometría. Si buscamos el coseno de omega, sabemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Si nos fijamos aquí, entre el vector n y la abscisa se forma un triángulo rectángulo, en donde el lado adyacente es la componente a y el lado opuesto a omega es la componente b. Por lo tanto, el coseno de omega es a sobre hipotenusa, que sería el módulo de n. Por otro lado, el seno de omega es b, ¿sí? Sobre el módulo de n. Bien. Entonces, de esta manera, si a la ecuación que obtuvimos recién la dividimos, todos los términos los dividimos por el módulo de n, podemos reemplazar los coeficientes de x y de y por coseno de w y seno de w respectivamente. Entonces, la ecuación final nos queda x coseno de omega, más y seno de omega, y todo lo que queda entre paréntesis, como son valores conocidos, ya que x1 y 1 es del punto conocido y omega es conocido, ya que conocemos a y conocemos el módulo de n, porque conocemos a y b. Entonces, todo lo que está entre paréntesis es una escala de que llamamos p. Como les dije al principio, esta es la ecuación normal. Les dije al principio, nos deja definir una recta según conociendo el ángulo
omega, y este escalar P, que es una distancia, y es la distancia entre el origen de coordenadas y la recta. Vemos en la siguiente diapositiva, para que este punto quede más claro. Aquí tenemos, esto está escrito en el apunte. Si suponemos un punto P1 de la recta con el extremo del vector normal n, entonces comprenderemos que P representa la distancia desde el origen del sistema de coordenadas a la recta, medida según el sentido del vector n, es decir, en forma radial. ¿Sí? Acá tenemos la gráfica. Si n hacemos coincidir el extremo de n con P1, entonces podemos fácilmente darnos cuenta que P es la distancia de 0 a la recta. Este tema lo vamos a profundizar en clase. Sin embargo, una forma de que lo observen es, los invito a entrar a esta página, ¿sí? Por ejemplo, para que puedan observar lo que acabo de comentarles. Si entran a esta página en internet, van a poder jugar un poquito con esta recta, que está definida, como les dije, por su ángulo, el ángulo omega, desde el eje X al vector normal, y en donde el vector normal es la distancia de el origen de coordenadas a la recta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ecuación normal de la recta, y acá tenemos los valores exactos para esta recta. Si vamos moviendo la recta a diferentes ángulos, diferente distancia también, supongamos que vamos a ejemplificar, queremos que esté en el punto, en la distancia el eje, desde el origen al eje, desde el origen a la recta sea exactamente 3, me va a costar, pero bueno, ahí tenemos 2,99, y en dirección a X, es decir, perpendicular a X, entonces el ángulo omega es 90 grados, y como podemos ver, la correspondiente ecuación de esta recta es X coseno de 90 más Y seno de 90 menos, en este caso 2,99 porque me fue muy difícil con el cursor, pero bueno, 2,99 es la distancia de 0 hasta la recta, ¿sí? Como les dije entonces, esta es la forma en la que se utiliza esta ecuación, nos dan de dato el ángulo, la distancia de origen a la recta y el ángulo que hay entre el eje X y dicho vector normal. Otra aplicación de esta ecuación es para obtener la distancia de una recta a un punto. Siempre estamos hablando de rectas en R2. Entonces tenemos este caso. Para poder encontrar la forma de hacer este cálculo, primero vamos a plantear dos rectas paralelas, ¿sí? La recta R1 tendría como ecuación genérica X coseno de omega más Y seno de omega menos P igual a 0. La recta R2, al ser paralela, tiene el mismo omega. Lo que hay de diferencia, acá tenemos la ecuación de R2, tiene el mismo omega, pero tiene una diferencia en cuanto a la distancia, es decir, al escalar el término independiente acá de la ecuación. En el caso del R1 es P, la distancia de origen de coordenadas hacia la recta, y en el caso de R2 va a ser P más D, que es la distancia que hay entre R1 y R2. Si sabemos que P2 es un punto que pertenece a R2, es decir, satisface a la ecuación de R2, entonces debe satisfacer a esta ecuación. Podemos reemplazar X e Y por X2, X2 coseno de omega más Y2 seno de omega, menos P más D igual a 0. Si luego de esta ecuación despejamos D, que es justamente la distancia que hay entre las dos rectas, despejo D y me queda que D es igual a X al cuadrado, X2
la coordenada x2 coseno de omega más la coordenada y2 seno de omega menos p. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que si lo que queremos encontrar es la distancia de una recta, en este caso de R1, hasta un punto P2, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el punto en la ecuación de R1. Es decir, dijimos en primer lugar que esta es la ecuación de R1. ¿Sí? Y esta es la distancia, bueno, del origen hasta R1 y este es el ángulo omega. Bien, si todos los puntos que pertenecen a R1 van a satisfacer a esta ecuación, es decir, si yo reemplazo xy por cualquier punto de R1, hago la cuentita y me va a dar igual a 0. Pero si el punto no pertenece a R1, no me va a dar igual a 0, me va a dar igual a un escalar. Ese escalar es la distancia desde la recta al punto. ¿Sí? Es decir, que simplemente, si queremos saber la distancia de la recta a un punto, y sabemos y conocemos la ecuación normal de esa recta, entonces reemplazamos el punto en la ecuación y el escalar que obtenemos es dicha distancia. Por otra parte, en el práctico van a observar que se puede pasar de la ecuación implícita a la ecuación normal de la recta en poquitos pasos, ¿sí? Simplemente dividiendo cada término por el módulo de n, sabiendo que esto es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Todos estos temas profundizaremos y veremos algún ejemplo en la clase en directo. Muchísimas gracias.